hemos visto en este evangelio, desde la presentación del primer capítulo, la presentación de Mateo hacia nuestro Señor Yehoshua como el portador de la promesa dada a David y dada a Abraham. Pudimos analizar lo que representaba su genealogía. Posteriormente pudimos ver un poco, o más bien dicho, mucho acerca de lo que es el Sermón del Monte, toda la transmisión del conocimiento de nuestro Señor en su promesa, y, y hasta el capítulo 12, posteriormente pudimos ver que nuestro Señor anuncia su mensaje en el templo. Y vemos que mientras más avanza nuestro Señor a anunciar esto que es trascendental a los suyos, más grande es el rechazo hasta que procuran matarlo. A partir del capítulo 13 comenzamos a ver que nuestro Señor ya no está en la casa. Se va y vemos que hay una compasión, un amor entrañable hacia las multitudes, hacia lo que está prometido a Abraham, a la Meloa Goyim, a la plenitud de los gentiles. Y está específicamente en un lugar que es el mar de Galilea, Galilea de los gentiles, que como está descrito, que luz resplandeció a aquel lugar que estaba en tinieblas, todo lo que representaba Galilea de los gentiles, Samaria y todo aquello que había hecho una separación el mismo pueblo al ser asimilados y llevados por los asirios, y cómo nuestro Señor está llevando su mensaje al ser rechazado por los suyos, por el liderazgo, por los judíos, por los fariseos, los saduceos. Ahora lo lleva a las multitudes, y cómo nuestro Señor alimenta a esas multitudes, y el simbolismo de lo que pudimos ver acerca de los 5 panes, los 2 peces, y cómo quedan esas 12 cestas que representan todo lo que representa Israel, y lo que es la dualidad que manifiesta siempre nuestro Señor Yehoshua, y también su Torah, con lo que alimenta a las multitudes a través de sus promesas, y sobre todo también su testimonio, y que ese testimonio va a ser el alimento, y que va a ser dado a través de los discípulos. Y posteriormente vemos otra alimentación de 4,000, y esos 4,000 que podrían representar los 4 ángulos de la tierra hacia donde el pueblo de Israel fue dispersado. Esos 4 campamentos que estaban unos dirigidos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, y cómo nuestro Señor nos recoge y tiene nuevamente manifestada la compasión, y ahora es alimentado por 7 panes y unos cuantos pececillos, y que quedan 7 cestas llenas, que representa todas las veces en este mundo, y que también representa el perdón de nuestro Señor que ha tenido hacia cada uno de nosotros. Y, y estando en todo este contexto de llevar el mensaje a las multitudes, vimos lo de la mujer cananea, sirofenicia, cuando va nuestro Señor a la región de Tiro y de Sidón, cómo sale al encuentro y cómo comienza ese proceso de humillación hacia alguien que está demandando al hijo de David eh, una señal, un milagro, y nuestro Señor cómo lo va llevando este mensaje que solamente es dirigido y es hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel, y solamente para ellos, y manifiesta que dentro de la fidelidad de nuestro Señor está extendido hacia ella, y que va a ser parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, en todo este contexto que estamos viendo, y ahora hacia los gentiles, hacia la promesa dada a Abraham, que la simiente
que es nuestro Señor Yehoshua, va a ser quien va a injertar de la misma manera que fue injertado Abraham, así va a injertar a las multitudes, a todo aquel que fue gentilizado dentro del proceso que ha llevado nuestro Señor a su pueblo, manifestando siempre su fidelidad. Pero ahora, eh, estando en estas regiones, vienen los saduceos y vienen los fariseos, o sea, que no, no están en su lugar y vienen a buscarlo. Déjenme ver si había puesto un mapita. Jerusalén se encuentra al sur de todo este mapita que estamos viendo. Es que no se ha extendido aquí. Está bajita la señal, por eso no se ve. Pero sí está grande. Y nuestro Señor, hemos visto que se ha ubicado en este mar de Galilea, este lugar de tinieblas, este lugar que ha visto luz, y vimos que se había asentado hacia lo, lo que es Capernaum, Bethsaida, pero posteriormente se fue, si ven en la parte norte de este mapita está la región de Tiro, y dice Tiro y Sidón, y después va a volver a venir a esta zona, y es aquí en donde va a tener encuentro con los saduceos y los fariseos. O sea, en la parte norte de Israel. Van a venir desde Jerusalén y lo van a venir a buscar y vamos a ver, ya en ocasiones anteriores lo hemos visto, pero ahora dice capítulo 16 del libro de Mateo, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que mostrara señal del cielo. ¿Qué características tienen los fariseos y qué características tienen los saduceos? Los saduceos son la élite de los judíos, son los que tienen el poder económico, son los que tenían el mercado de los corbanots, tenían el negocio del templo y tenían acceso a las escrituras porque estaban ocupando el lugar de los levitas, pero no eran levitas. Esto va a acontecer, perdón, desde los tiempos de los macabeos, en donde son desplazados los levitas cuando viene esto que se llama la edificación del templo, pero ya no hay levitas. Los esenios, que son los reconocidos como levitas, son los que parte de ellos van a ir a la parte del mar Mediterráneo, perdón, del río Jordán, perdón. Y los fariseos. Los saduceos son los. ¿No? No se me fue la palabra. Es el sacerdocio, pero está usurpando funciones. Usurpadores de los levitas. Está usurpando funciones la mayoría de ellos. ¿Desde Hanukkah? Desde los macabeos, no desde Hanukkah. Bueno, es que tenemos en cuenta más eso, ¿no? No, desde el tiempo de los macabeos hay una ocupación del sacerdocio por los saduceos. Gran parte de ellos inclusive ni siquiera tienen un origen, pues ni judío ni levita, y algunos de ellos tienen orígenes tanto egipcios y de otras naciones, y sin en cambio están ocupando
puestos de autoridad. La mayoría se puede decir que la corrupción desde entonces, de los saduceos. Ajá. Por cuanto no son sacerdotes, No tiene que estar ahí. por cuanto no son sacerdotes, no tienen comunión con nuestro Señor y por tanto son estas personas quienes no creen en la resurrección. Creen o ocupan la escritura como leyes morales, como una forma de conducta, más sin en cambio para ellos es esta vida y nada más. Ese es el pensamiento. Los fariseos sí creen en la resurrección, los fariseos son separados, que cuando eh, mm, ven la usurpación del sacerdocio con respecto a los saduceos, establecen sus lugares ya no en el templo, sino en casas, a lo cual se les van a llamar sinagogas. Y entonces comienzan a trasladar los elementos del templo a casas y mucho de lo que van a comenzar a hacer son tradiciones o rituales que correspondían al templo y que tenían un sentido profundo, los van a trasladar y los van a desvirtuar, pero ahora hacia la sinagoga o hacia sus casas. Pero se llama. Los fariseos son el nombre parushim, es separados de los saduceos, separados de la corrupción que representaban los saduceos, aparentemente la corrupción, pero ellos, al hacer una distinción sobre ellos mismos, comienzan a aumentar tradiciones, las famosas takanots, y entonces son dos grupos que son separados entre ellos, y sin en cambio aquí en este capítulo 16 los vemos juntos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están juntos? ¿Por qué a pesar de sus diferencias están ahorita en común acuerdo? Porque El Señor Yehoshua los está ofendiendo, está tocando sus intereses, tanto de los saduceos como de los fariseos. Y entonces en este momento están puestos de acuerdo y van a venir en contra de nuestro Señor Yehoshua. Bueno, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal en el cielo. Todo lo que ha hecho nuestro Señor desde su nacimiento, anunciado por la profecía, de una manera sobrenatural, no de simiente corruptible, eh, y todos los milagros que ha hecho desde la transformación del agua en las tinajas en vino, y de ahí en adelante todo lo que ha manifestado, la sanación, la, la resurrección, eh, curar ciegos, mudos, paralíticos, y liberar de posesión de demonios. Todo lo que ha hecho son señales que solamente se pueden entender que vienen de la eternidad, que vienen del cielo. Y sin en cambio, ellos consideran, los saduceos y los fariseos, que todas las manifestaciones de nuestro Señor han sido manifestaciones en el ámbito terrenal. Y se tiene la consideración de que Mashiach tiene que hacer señales en el cielo, como el profeta Elías, tal vez como Moisés, pero el cumplimiento de nuestro Señor es todavía mayor, porque hace señales y prodigios al igual que Moisés, al igual que Elías. Y sin en cambio no lo pueden ver o no lo quieren ver. Y vamos a ver que nuestro Señor Yehoshua les va a decir que no es que no lo vean,
sino que no quieren ver. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Qué son los arreboles? Cuando el cielo se pone rojo, está anunciando un buen tiempo cuando es en la noche, porque va a haber lluvia. Pero, y dice el verso 3, y por la mañana, dice, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. O sea, cuando esta manifestación de cielo rojo se ve en la mañana, indica que va a haber tempestad, que va a haber lluvia muy fuerte. Les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es claro todo lo que ha hecho nuestro Señor Yahushua, y sobre todo hacia los tiempos, y no lo quieren ver. Por eso les dice, hipócritas, ustedes están actuando, conocen los tiempos, saben leer, saben más allá de la naturaleza, conocen el cumplimiento de los tiempos, pero no lo quieren ver. La generación mala, verso 4, y adúltera, demanda señal, algo visible, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? No. 3 días y 3 noches. ¿Para qué? ¿Para qué era esa señal? Sí, es la señal que va a tomar la resurrección nuestro Señor, porque después de 3 días y 3 noches eh, va a resucitar y es la señal del cielo más importante. Pero en esa señal tan importante va a hallar muerte la adversidad. Pero ¿qué hizo Jonás después de estar 3 días y 3 noches en, en medio de los peces? Ah, sí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hizo después de? Después de, Ah, se fue a la misión. Ah, fue a la gran ciudad y les predicó, anunció. les anunció que se arrepintieran, porque en 40 días vendría juicio. Y ante la predicación de Jonás, la gran ciudad se arrepintió. Y dijo nuestro Señor Yehoshua, y hay aquí alguien mayor que Jonás. O sea que después de la muerte de nuestro Señor 3 días y 3 noches, y marcando la resurrección, que es lo que estábamos viendo, el Omer Reshit, viene y nos anuncia que nos arrepintamos porque en 40 días o 40 jubileos vendrá el juicio. Y entonces todo el pueblo, empezando desde el rey hasta los animales, se vistieron de cilicio y se arrepintieron. Recordando que la gran ciudad, si bien se está hablando de Nínive, se está hablando de los extranjeros, pero cuando se habla de la gran ciudad, también se está hablando de Jerusalén. ¿Pero de qué Jerusalén? La terrenal es la que se va a arrepentir.
tiene que salir de ahí el pueblo, de, de lo que se está llevando mal. Y al mismo tiempo la señal la predicación de Jonás nos marca la destrucción del templo, algo que se va a comenzar a prefigurar y que vamos a llegar a ver cuando lleguemos a mayor profundidad a Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Porque era necesario que ese templo ya había cumplido sus funciones, y lo hemos analizado con respecto a la profecía de Jonás, con respecto a la calabacera, que que tenía que secarse, que si nuestro Señor la levantó, también Él podía secarla, y que era más importante los 120,000 que no sabían distinguir entre su derecha y su izquierda que la calabacera, que el templo. O sea, es más importante de lo que nuestro Señor tiene compasión de las multitudes, más allá de preservar el templo. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que les da nuestro Señor es la señal de Jonás. ¿Qué pasaría con todos estos saduceos y fariseos y los discípulos que estaban escuchando todo esto, y quienes estuvieran escuchando las multitudes, cuando después de 3 días y 3 noches, después de su muerte y su resurrección, de la resurrección, ¿no? Son testimonios como dice Lucas, como dice el libro de los Hechos, que con pruebas indubitables de la resurrección, que lo vieron 500 personas, sus discípulos, y que tenían testimonio. Y el testimonio tan grande de quienes lo vieron, quien presenció la resurrección, y como oró nuestro Señor, que no solamente ellos, sino nosotros, por el testimonio de sus discípulos, nos iba a alcanzar en esa alimentación que nos da nuestro Señor a través de sus discípulos. O sea, nosotros no presenciamos la resurrección, mas sin en cambio estamos convencidos, porque nuestro Señor nos ha puesto dentro de su fidelidad de que así aconteció, y porque todas las escrituras hablan acerca de ello. Tenía algunas citas, déjenme ver. Ay, ¿qué pasaría con esto? Voy a tratar de... Permítanme. A lo mejor esto no va a acabar. Perdón, no me deja. Bueno, vamos a ver algunas citas que nos hablan acerca de los 3 días. Primeramente vamos a ver Oseas 6, verso 3, que nos dice, verso 2, dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Él resucitó
al tercer día. Pero en su momento también nos está anunciando que nosotros resucitaremos después de 2 días, al tercer día. Literalmente lo cumplió, pero en proyección nosotros también resucitaremos después de 2 días, al tercer día. Uh-huh. Al inicio del tercer día. Después de 2 días, al tercer día. Éxodo 8:27. Dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Hashem nuestro Dios, como Él nos dirá. Cuando se cumplan los 3 días, estaremos sirviendo a nuestro Señor, como estuvo manifestado en el propósito de la liberación de Egipto. Uh-huh. Génesis, digo, son muchos los versos que hay acerca de los 3 días. Génesis 22:4. Leo, el de Oseas, ¿cuál fue? Perdón, es que Oseas se ve 6:2. en la pantalla. Oseas 6:2. 6. Muchas gracias. ¿Y Génesis qué? Génesis ahorita es 22:4. 22:4. Es que no sé si soy yo o solamente es mi internet que se ve borrosísima la pantalla. Yo sí la veo clara, la estoy viendo en el otro equipo, en el otro celular, y sí se ve. Entonces será tu internet. Es que de pronto a mí se me pone bien, se me pone borrosa, así Sí, todo el tiempo. yo ahorita no veo pantalla tampoco. Será mi internet. Veo todo azul. Y sí se está compartiendo. Pero sí se ve la pantalla muy clarita, muy, muy clara. Para eso hay que salirse y volver a entrar. Porque me ha pasado y me salgo y vuelvo a entrar a join y lo puede ver bien. Ok. Gracias, hermano. Bien. Génesis 22:3, ¿recuerdan esta parte? Cuando se va a ofrecer al hijo de la promesa, que tuvieron 3 días de camino y que por esos 3 días prácticamente el hijo de la promesa estuvo en el pensamiento de Abraham muerto, hasta que nuestro Señor dio esta señal de que él sería visto como cordero en ese monte. Pero dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, pues vamos a encontrar muchas citas acerca de los 3 días. Cuando hemos estado leyendo la Torá y hemos estado leyendo los profetas, hemos visto mucho estas citas. También lo que estábamos mencionando, Daniel capítulo 9, hoy vamos a ver algo de Daniel y vamos a empezar a preparar lo que va a venir por delante. Pero Daniel 9:27 se cumple también lo que estábamos viendo acerca del Omer Reshit, cuando es en el cumplimiento de nuestro Señor Yehoshua que resucita, y también cuando es ofrecido nuestro Señor desde ahí. Dice Daniel 9:25, todavía no vamos a entrar aquí, pero lo vamos a mencionar el día de hoy. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, lo leemos como está hasta este momento, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación,
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, bueno, vemos que si bien tenemos un cumplimiento en el templo, pero todo cumplimiento está enfocado en nuestro Señor Yehoshua, está enfocado en Mashiach. Si bien el templo es Mashiach o fue Mashiach, pero quien es el cumplimiento de Hamashiach, de la autoridad de nuestro Señor en esta tierra, pues es nuestro Señor Yehoshua Hamashiach. Entonces, él cumple en el tiempo, en la semana, cuando iba a entregar su vida y cuando de hecho iba a detenerse el continuo sacrificio. Pero esto lo profundizaremos más adelante. Dice en el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vemos que después de 2 días, al tercer día nos va a dar vida. Y entonces se cumple la señal de Jonás, y es esa señal que demanda, y es la señal que va a dar fin a todos esos pensamientos separados de nuestro Señor y de mercadería y de todo aquello que no es conforme a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, nuevamente, verso 4, la generación mala y adúltera demanda señal. Generación, ¿por qué habla de generación? ¿Y de quién está hablando? ¿De los saduceos y de los fariseos? ¿O nuevamente de aquello que está gobernando Está gobernando a estas personas? la generación. Cuando dice generación de víboras, ¿a quién se refiere? Ahorita está diciendo, esta generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quién estaba demandando señal? La potestad. Ajá. Porque ¿quiénes conocían los tiempos? Las potestades. Sabían de los tiempos, pero no lo querían ver o no lo podían ver, a pesar de que las conocen. Cuando llegaron los sabios del oriente, sabían los tiempos, y las potestades que estaban moviendo a Herodes, el grande, también conocían los tiempos, y sabían que se estaba anunciando el rey, y sabían todo lo que esto llevaba al rey de los judíos, y él era en ese momento el rey de los judíos, Herodes el grande. Todo lo que se va a mover en el pensamiento de la dinastía de los Herodes va en contra del nacimiento y de lo que va a ser el ministerio de nuestro Señor Yehoshua y su cumplimiento. Entonces todo, pero no es tanto el personaje, sino el pensamiento en contra. Por eso dice, generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal, ¿a quién se le va a dar esta señal? A las potestades que gobiernan esos pensamientos, esos grupos, esas sectas, porque era lo que estaba conformando a la población de los territorios de Judá, de Samaria, de Galilea, todas esas provincias romanas que pues tenían estos gobiernos que no transmitían la fidelidad de nuestro Señor. Bueno, y lo va a decir adelante. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan.
Ya ves, que sí comían pan. Y, y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura es ese pensamiento, esa doctrina que es contraria a nuestro Señor. ¿Por qué nuestro Señor puede sacar de cada uno de estos grupos a personas y las pone dentro de su fidelidad? Vemos a José de Arimatea, vemos al apóstol Pablo, vemos a Nicodemo, cómo nuestro Señor los toma y los saca de ahí y dejan de tener este tipo de pensamientos. Cómo nuestro Señor los va preparando, los lleva, los circuncida en Porque el tienen corazón. que nacer de ahí. Y la explicación que le da a Nicodemo que tienen que nacer de arriba, ¿no? Verso 7. Y los discípulos de nuestro Señor que no lograban aterrizar y comprender todo lo que le estaba transmitiendo nuestro Señor. Verso 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Aquí ocupo para... No me deja conectar. Aquí ocupo para ver que en la escritura, en griego, vamos a encontrar dos conceptos. En el verso 6 dice, y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura, y cuando dice levadura está la palabra sime, de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y el pan está como la palabra hartos o hartos. Entonces, esto lo vamos a ver muy constante durante la escritura. No hay, bueno, sí hay una distinción porque he escuchado que hay un error dentro de la escritura en griego y que no hay una diferencia entre cuando se menciona el pan hartos y el pan ácimo. Y la escritura sí lo marca. En todo momento vamos a estar encontrando lo que es el cime y lo que es el hartos, lo que es el ácimo y lo que no lo es. Entonces aquí tenemos una parte donde estamos viendo que la levadura es cime y que el pan es hartos. Bueno, para que lo vayamos profundizando más adelante. Y entendiéndolo, Yehoshua les dijo, ¿por qué pensáis de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendiendo que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
será diferente en este tiempo esta recomendación de nuestro Señor Yehoshua, que nos guardemos de la levadura de fariseos y saduceos, o sigue siendo el mensaje vigente. El Sigue siendo pensamiento igual, hermano. sigue siendo igual. El pensamiento, porque esta generación mala y adúltera son las potestades que van, que continúan estando en ese momento entre los fariseos y saduceos, que los llevaban a tener ese tipo de acciones y actitudes, pero que se siguen moviendo hasta este momento. Es lo mismo. ¿Y qué es la levadura entonces? La doctrina. Y nuevamente analizar qué son los saduceos. Y cómo es la doctrina de los saduceos. ¿Qué hacen? Adulterada. Adulterada. Pero ¿qué hacían principalmente los saduceos con respecto a lo que está escrito? ¿Qué hacen los No saduceos? cumplían lo que estaba escrito. No Le cumplían. ponían más. Ajá. Pero la principal actividad de los saduceos, era el comercio. Sadoc. Saduceos. De Sadoc. ¿Qué hacían? Ellas eran los que tenían establecidas las mesas de cambio y cobraban esos impuestos para cambiar las monedas. Y también ellos eran los que tenían el comercio de los corbanots, de los animalitos que se iban a presentar. Y solamente lo que ellos ofrecían era lo que decían que estaba apto para presentar, aunque no fuese así. Entonces, ellos tenían eso, como nuestro Señor lo dijo, siendo la casa de mi casa de oración, casa de reconciliación, casa de acercamiento para todas las naciones, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y los fariseos, pues esas tradiciones, eso siempre de ser vistos, eso de exaltar la observancia, aunque no se manifestara la misericordia. Por eso nuestro Señor dijo, misericordia quieren, no sacrificio. Pero ellos aumentaban, y toda esta doctrina, vimos el capítulo anterior acerca del lavamiento de las manos, todos esos rituales, y nuestro Señor aclara que no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del corazón y lo que se expresa a través de la boca, lo que contamina al hombre, de donde surgen idolatrías, adulterios, todo aquello, asesinatos, y todo aquello que se conecta, toda la concupiscencia del ser humano, que se conecta con los pensamientos contrarios, y entonces eso es lo que contamina al hombre. Y todos ellos, los fariseos, estaban representando algo, como dijo nuestro Señor, como sepulcros blanqueados, que tenían un muerto por dentro, pero por fuera se veían hermosos, con sus
vestimentas y con todo el atuendo y toda pulcritud y todo observancia y oraciones y para ser vistos por los demás, pero por dentro, pues estaban muertos. Y esa es la doctrina que dice nuestro Señor que no debemos de seguir, que la reconciliación debe de ser desde el interior y que no se puede establecer una mercadería de su palabra, de su testimonio, de lo que es Él. Continuamos. Verso 13. Viniendo Yehoshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta muy importante en un lugar muy específico. En la parte norte, creo que se puede abrir, aquí está el mar de Galileo. No sé, esperen, voy. Sí, pero tarde. Tenemos el mar de Galileo y al norte estamos viendo el monte. Perdón, se había desconectado. Entonces vemos el monte Hermón. De ahí es donde van a ser el río Jordán, de los altos del Golán, y tenemos un poco al sur lo que es Cesarea de Filipo. ¿Qué es Cesarea de Filipo? Ahí dice Banias o Panias también. ¿Alguien sabe acerca de Cesarea de Filipo? Nadie conoce este lugar como referencia histórica. Años. ¿Qué es Banias? Sí, hermana. Bueno, el nombre que se le dio a Filipos era por el hermano de Herodes, ¿verdad? Filipo. Ujú. Y Toda esta ciudad y todo este lugar fue edificada por Herodes el Grande en su tiempo. Ven que Herodes el Grande, bueno, fue el que amplió el templo y hizo mucha cuestión en edificación. La parte de Masada, aquí en Cesarea de Filipo y el templo, o sea, le fascinaba la construcción. Pero posteriormente a su hijo, Herodes Filipo, va a edificar esta ciudad de Banias y se la va a dedicar a César Augusto. Por eso se llama Cesarea de Filipo. Se adoraba al dios Pan. Este lugar, bueno, vamos a la foto. Esto es parte de lo que es Banias o Panias y lo que es Cesarea de Filipo. Construyeron un templo a la entrada de la cueva, pero no ¿Eso es una vista aérea, hermano? Esta no, es una vista de lado.
Es una gran roca que tenía muchas cuevas. Parte de ella tenía ríos internos, y dentro de esos ríos internos había un abismo, que era en donde se hacían sacrificios de animales e inclusive humanos, sobre todo de doncellas, que se le entregaban al dios Pan. Recordando que desde Alejandro Magno, posteriormente trasciende a los griegos, hay una adoración a diferentes deidades, a dioses. Entonces, lo que estamos viendo ahí en esa foto son nichos que están dedicados a estas diferentes deidades. Pero el mayor de ellos era el dios Pan. Y este lugar se le conoce como las puertas del Hades o las puertas del infierno. Y esto está enclavado en una gran roca. Todo esto es parte de la geografía o de la geología que viene desde el monte Hermón. Y entonces aquí se hacían prácticas idolátricas con sacrificios y con orgías y con todo un desorden. Y pues esto fue dedicado a César Augusto, pero quien se lo dedicó fue Herodes Filipo, el hermano de Herodes Antipas. Este es el hermano que su esposa era Herodias. Muere este Herodes Filipo y la va a tomar Herodes Antipas, pero Herodes Antipas estaba casado, tenía una esposa. Bueno, ahí ya es la información. Les puse ahí en el chat una referencia acerca del libro de Flavio Josefo, que cuenta la historia de Juan el Bautista y toda la historia de los Herodes. Si la quieren revisar, está ahí más extensa, pero para que puedan saber lo que vimos la semana pasada. Bueno, entonces este Herodes Filipo es el encargado de esta ciudad. Y esta gran roca que estamos viendo aquí, que tiene muchos nichos y que tiene muchas deidades, es aquí en donde nuestro Señor les va a preguntar que quién es. eh, eh, bueno, regresamos a la En Biblia, estas ciudades donde el Señor, donde les va a preguntar a sus discípulos. Hermano, ese dios Pan, de ello era mitad humano y mitad cabra. ¿Ese es Ah, el dios? sí. Bueno, hay muchas referencias a ello. No quiero entrar en muchos detalles con respecto a estas Sí, deidades. Mejor hablamos de nuestro Señor, que es lo que. cierto. Pero es importante saber en el lugar en el que estaban, porque todas estas deidades, de hecho César Augusto representaba una autoridad y estaba dedicado a este templo como Dios a César Augusto. Y todos los César se consideraban Dios, por eso estaban en ese lugar de autoridad. Así se consideraban entre ellos. Se mataban y se ponía otro, pero se proclamaban Dios. Y dentro de todo este panteón de deidades o de falsos deidades, está la autoridad de César Augusto, pero también está la autoridad o la supuesta autoridad de Satanás, que es el Dios Par, finalmente. A quien se le vendían rituales, se le vendían las fiestas, las orgías, y de hecho por eso vamos a ver que después de esta historia vamos a ver endemoniados. ¿Por qué? Judíos o israelitas endemoniados. ¿Por qué? Porque asistían a estos lugares y practicaban lo que se hacía aquí, y entonces después veíamos que la influencia de lo que había aquí los tomaba. Entonces, bueno. Pero en este lugar en donde se manifiesta una autoridad
como César Augusto o como Satanás y todos sus demonios, nuestro Señor va a preguntar quién es el el Hijo del Hombre. Nuevamente, viniendo Yehoshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué concepto tenemos ahora de Hijo de Hombre? Del Ben Adán. El Ben Adam, ajá. El portador de la promesa de Adán. ¿En dónde encontramos el concepto de Hijo de Hombre? Dentro de los profetas. Principalmente tenemos dos profetas Ezequiel, hermano, en uno, y Ezequiel. Ezequiel, ajá, ahí en la profecía de los huesos secos, tenemos Hijo de Hombre, y también en Daniel. Pero en Daniel, de hecho, tenemos otro concepto, porque recordando que Daniel también de algunos libros, después del exilio a Babilonia, están algunos conceptos escritos ¿en qué? ¿En qué lenguaje? En arameo, hermano. En arameo. Y entonces tenemos el concepto de, aparte de Ben Adam, ¿cómo lo encontramos también en Daniel? Como Barenash. Barenash, bien. ¿Qué es Barenash? Daniel. Ahorita vamos a ver Daniel. Hermano, también este concepto de Hijo de Hombre también están los Ezequiel y en Jeremías también, ¿verdad? Ajá, sí. Pero es importante saber qué es lo que significa el Ben Adam y en arameo el Barenash. Recuerdan por decir, la semana pasada comenzamos a ver un poquito de Génesis capítulo 5. Y en Génesis capítulo 5, el siguiente hijo después de Set, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál fue la pregunta, hermano? Perdón. Ajá, que la semana pasada en Génesis capítulo 5 veíamos los nombres desde Adán hasta Noé, hasta Noah. Pero el hijo posterior a Set, ¿cuál era? Está buscando el acordeón. ¿Enoch puede ser? No. No Enoch, Enosh. ¿Qué significa Enosh? Enoch. Ujú. Mortal. Mortal. El Barenash
es ese portador de la promesa, pero con una característica de mortandad. El Ben Adán es el que lleva la promesa de Adán, el hijo de hombre. Entonces, ¿quién es el portador de la promesa de los hombres? Y aquel que inclusive como portación de la promesa está unido a la muerte, al daño. Y lo pregunta aquí, en este lugar. El que lleva la promesa de Adán. Del hombre. El Ben Adán. Me está preguntando quién dice ¿Quién dicen? que es. Ajá. Pues sí. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es interesante que no hablaron de Daniel ni de Ezequiel, pero pues dijeron algunos de los profetas. Aquí mencionan a Jeremías. Y él les dijo, vamos a ver qué referencias hay aquí. Es lo mismo, nada más que. Hermano, una consulta. Disculpe, el Barenash, entonces es Enosh. ¿Y qué significa? Viene de ahí la palabra. Enosh Ya, es en arameo. Es mortal. ya, y por ser mortal, ya. Y por ser mortal, ¿es sinónimo de pecador o no hay conexión con eso? No, no hay conexión con eso. O sea, sí va a pagar va a llegar a la muerte. Va a cargar con nuestro daño. O sea, el concepto de Barenash y el concepto, el concepto de Barenash es en arameo, Ajá, que es el hijo del hombre. el hijo del Y el hombre. hijo del hombre en hebreo es Ben Adam. Ben Adán, pero Enosh es aquel que tiene daño, aquel que es mortal. Sí, que es nuestro Señor. Nuestro Señor vino a entregar su vida. Vino a pagar por medio con su muerte, poder cumplir toda la justicia. De hecho, ahorita que avancemos un poquito en la lectura, vamos a ver que aquí lo está, Pedro va a decir, tú eres. Entonces está diciendo, en este lugar en donde se están manifestando las autoridades de este mundo, está diciendo, tú eres la autoridad de Dios en este mundo. ¿Y qué va a decir inmediatamente después nuestro Señor Yehoshua? No, pero más adelantito. Ahí, en el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto ser muerto. y resucitar al tercer día. O sea, la autoridad de Dios en este mundo, el portador de la promesa del mundo, aquel que en ese momento está diciendo Pedro, tú eres la autoridad, y le dice nuestro Señor, ahorita lo vamos a leer, y está diciendo, y tú siendo la autoridad de este mundo, vas a morir. O sea, como
en el entendimiento de humano y en el entendimiento de Mashiach, si bien mucho de la escritura nos habla acerca de nuestro Señor como el siervo sufriente, pero mucha de la escritura, y de hecho sobre todo Daniel, nos va a hablar como aquel que viene en las nubes del cielo, como el rey. Entonces, en el pensamiento judío, y con todo lo que estaba moviéndose, Roma principalmente, pensaban que iba a venir un libertador que los iba a quitar de la opresión romana y que iba a establecer su reino en este mundo, así como lo conocemos. Simplemente iba a ser una limpieza, iba a restablecer el reino judío, inclusive de las 12 tribus. Pero, pero nunca se imaginaban que era a través de su muerte. Entonces el shock, que imagínate que se provoca en la mente de los discípulos y principalmente de Pedro, que lo estaba reconociendo como la autoridad, y luego le dice, sí, pero tengo que morir. Bueno, vamos a leerlo. Entonces le respondió Yehoshua. Bueno, me salté, sí. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres Mashiach, el Hijo del Dios viviente, el heredero del Dios viviente. Tú eres la autoridad de Dios, el heredero de Dios aquí en la tierra. Ese es el concepto de Barinash y el concepto de Ben Adam. Ben Adam, pero aparte le está diciendo, tú eres Mashiach. La autoridad de Dios en este mundo. En este mundo. Y el Hijo del Dios viviente, el heredero del Dios viviente, el portador de la herencia. Perdón. Entonces le respondió Yehoshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Aquí nos va a conectar con, o sea, todo está conectado entre las profecías de Daniel, aquí otra vez de Jonás, porque va a ser el mandado Pedro en un inicio a las naciones. Posteriormente va a ser confirmado el apóstol Pablo, pero de inicio va a ser Pedro el que va a tener la apertura de llevar a los gentiles, de llevar a Cornelio, y lo que acontece en Hechos capítulo 10. Entonces, como nuestro Señor Yehoshua, como vimos a Jonás que fue y predicó a Nínive, eso va a ser la encomienda en un inicio de Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, o la sabiduría mi sabiduría que todavía no es manifiesta en ese amor, que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la base que está diciendo, recordando que estamos en un lugar de una piedra enorme en donde se está manifestando que la autoridad es César, que la autoridad es el Dios Pan, que la autoridad son todos estas deidades, y le está diciendo, no, yo soy la piedra y yo soy la autoridad, y sobre lo que tú estás diciendo, Pedro, y edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, a este lugar se le llamaban las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. El abismo que había, el agua que surgía del monte Hermón y que bajaba todo el río Jordán y que iba a dar hasta el mar Muerto, pasando por el mar de Galilea, todo aquello que representa el bautismo, la muerte a lo que representa este mundo, a toda la idolatría y a todo, para un nacimiento de nuevo,
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Eso a qué se refiere específicamente, hermanito? Las llaves del reino de los cielos, cuando, bueno, esto se lo va a extender posteriormente a todos sus discípulos. Esto que está hablando nuestro Señor, acerca de lo que atares y lo que desatares. ¿Qué es lo que atares y desatares? No como en el mundo cristiano, de atar y desatar y todas las promulgaciones que se hacen, sino aquí es conforme a lo que está escrito. O sea, va a recibir una autoridad cada uno de sus discípulos, pero conforme a lo que está escrito. Posteriormente de que viene el derramamiento de Ruach HaKodesh. Antes de eso, ni siquiera lo comprendían. Cuando recibe Ruach HaKodesh, el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2 y 3, comienza ese discurso. Y si antes veíamos que tenía miedo, que inclusive pudo llegar a negar a nuestro Señor, pero una vez que recibe el Ruach HaKodesh, tiene un valor, y está escrito ahí, que tiene un denuedo tan grande, que comienza a predicar en Jerusalén mismo. Y ante la predicación de Pedro, o sea, se está hablando las maravillas, se está atando y desatando conforme a lo que está escrito. Y en esa viene la conversión. ¿De cuántos? De 3,000 judíos y prosélitos de diferentes regiones que estaban presentes en ese tiempo en Shavuot. Entonces comienza a tener la apertura del crecimiento de la iglesia ante la predicación de Pedro. Y posteriormente se lo da también a sus discípulos. También vamos a ver que esto se lo va a decir también a los discípulos con respecto a atar y desatar. O sea que lo que tienen una autoridad conforme a la voluntad de nuestro Señor, no una autoridad libre, no, por eso comento, no como se maneja en el mundo cristiano, sino que son movidos por el Ruach HaKodesh y aquello que promovieron posteriormente sanidad, milagros también y cosas muy trascendentales, pues fue bajo la autoridad dada por nuestro Señor, pero con la intención de la edificación de su cuerpo. Aquel que pretendía tener esta autoridad con otro fin, como en el caso de Simón, el mago, el magíster, pues vemos que van a decir o van a hablar en contra, Pedro, Pablo, bueno, todos van a hablar en contra de esta persona porque no entienden el poder de Dios, no entienden lo que es atar y desatar, o sea, piensan que es un poder que se puede utilizar a conveniencia personal y no conforme a la edificación del cuerpo. Posteriormente vamos a ver al apóstol Pedro en la visión del manto y cómo es llevado por el Ruach HaKodesh a la casa de Cornelio, cosa que no podría hacer en sus propios medios, porque él mismo manifiesta que es abominable entrar en la casa de un gentil. Si no es por la revelación de nuestro Señor, y entonces comienza ahí claramente la injerción, la adopción de los gentiles a través de lo que acontece en Hechos capítulo 10 ante
hablar maravillas el apóstol Pedro y ellos también comienzan, ¿no? Toda la casa se llena de ahí el derramamiento del Ruaj HaKodesh y comienzan a hablar también ellos. Pero está asistiendo Hermano, la palabra nuestro Pedro, sí, sí, hermano. yo tengo una duda, o sea, personalmente, atar y desatar, ¿qué cosa? Lo que No está me escrito. queda ah, lo que, lo que está escrito. Ajá. Ah, Llevar la autoridad de nuestro Señor, pero conforme a lo que está escrito. y en ese tiempo, ¿hasta dónde estaba escrito? En ese tiempo tenían la Torá, los profetas, los salmos. Entiendo. O sea, estaba completita la Torá en ese tiempo. Sí. Ok, gracias. Cuando nuestro Señor Yehoshua, previo a la cena de Pesa, bueno, manda en un simbolismo a desatar un asno. ¿Qué es lo que está simbólicamente representando? Porque lo desata. Dice, le dice a sus discípulos, lo hallarán atado, desátenlo y tráiganmelo y díganle a su dueño que yo se lo devolveré. Si era un primogénito porque no se había usado el animalito, ¿cuál era su destino? Morir o ser redimido por un cordero. Y entonces, ¿qué es lo que va a acontecer con ese animalito? ¿Y qué es lo que representa? A su pueblo. A su pueblo, que es primogénito, pero que está inhabilitado y que no se puede usar a menos de que sea redimido por un cordero, pero está atado. ¿Y a quién manda a desatarlo? Sus discípulos. A sus discípulos. Ese es el día de Yahvé. Es como Es que, Yo digamos, el le da, simbolismo, como le preguntó la hermanita Claudia, de atar y desatar. está desatando algo que estaba atado a la muerte. Cada uno de nosotros estábamos atados a la muerte, pero conforme a lo que está escrito y conforme a la voluntad de nuestro Señor, a través del testimonio el testimonio de nuestro Señor Yehoshua puesto en los discípulos y que nos ha llegado a cada uno de nosotros, nosotros hemos sido desatados de la muerte y atados hacia lo eterno. Nuevamente, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Yehoshua el Mashiach, o Hamashiach. Pero una vez que él manifiesta conforme a lo que dijo Pedro, bueno, vamos a ver algunos versos, reconocer quién es la piedra. Si primeramente Pedro, este verso que es mal interpretado por el catolicismo, que dice que Pedro es la piedra y que es la del Papa y que bueno, todo aquello que ya sabemos y que obviamente está todo torcido, pero entonces el apóstol Pedro, que fue el que recibió este mensaje, ¿qué es lo que él manifiesta acerca de quién es la piedra?
La piedra es Yehoshua. La piedra es Yehoshua. Ujú. Vamos a ver entonces, primera de Pedro 2:4, dice, acercándonos, primera de Pedro 2:4, perdón, acercándonos a él, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yehoshua HaMashiach, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual también fueron destinados. Entonces el mismo apóstol Pedro está diciendo quién es la roca, quién es la piedra, en estos conceptos que hemos podido estudiar en su momento, que es la peña, la peña, la piedra y la roca. Bueno, en español, que es la Sela, Sur y Eden. Cada uno cumpliendo su propósito, cada uno siendo nuestro Señor Yehoshua en sus diferentes etapas de su ministerio. Vamos a ver Isaías ahora, 26. Dice, confiar en Hashem perpetuamente, porque en Hashem el Señor es la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada. Déjenme ver, en esta tierra. No sé por qué puse esta cita. Bueno, pasamos a otra. Pasamos a Podría ser Isaías 8:14, hermano. Isaías 8:14. Sí, ahorita la leemos. Gracias, hermano. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por veda al morador de Jerusalén. Sí, hace referencia a lo que acabamos de leer en Primera de Pedro. Uh-huh. Pero vamos a ver también Isaías 51:1, que muchos lo desvían hacia Abraham, por lo que dice a continuación, pero no, así como en el cristianismo se enfoca que la piedra es Pedro, en el judaísmo se toma que la piedra es Abraham. Y no, es lo que nuestro Señor hizo en Abraham como ejemplo. Inclusive ya en estudios ya mesiánicos se dice que nuestro Señor Yehoshua siguió las pisadas de Abraham, cuando nuestro Señor Yehoshua es el que marca las pisadas de la fidelidad hacia Abraham. Entonces, bueno, las dos tendencias, ¿no? Una que Pedro es la piedra y aquí que Abraham es la piedra, ¿no? Por lo que dice a continuación, pero dice, oíd los que seguís la justicia, los que buscáis a Hashem, mirad a la piedra de donde fuiste cortados y al hueco de la cantera donde fuiste arrancados. Y lo que sigue a continuación es lo que la piedra hizo con Abraham. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que solo uno, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Entonces, todo lo que hizo nuestro Señor con Abraham son los pasos de la fidelidad marcada en Abraham y marcado en cada uno de nosotros. Uh-huh. O sea, se puede decir que también que seguir los pasos de Abraham es la fidelización que el Señor hace en cada uno de los que han sido injertados. Uh-huh.
Ahora vamos a Daniel, capítulo 2, verso 34. Todos sabemos este sueño de Nabucodonosor, donde ve la estatua y lo que representa cada parte de la estatua, pero en general toda la estatua pues, son los imperios que surgen de las naciones, del mar, y quién va a derribar esta estatua, esta idolatría, todo esto. Verso 34 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación, de él diremos en presencia del rey. Esto es la roca. Y es interesante que cuando este mismo desarrollo de imperios en Daniel 7, nos dice no que es la piedra. Ahí que nos dice, y no, es que no tengo bien la cita. Daniel 7. Sí. Está hablando Daniel 7 de lo mismo, pero aquí con respecto a las bestias. Y dice, en el 13, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y aquí está la expresión Barenash, porque está en arameo. No sé si la puedan ver. Sí. Los demás pueden ver ahí donde está escrito Daniel 7:13. Sí, hermano. Dice ahí, venía uno como hijo de hombre, y está la expresión Barenash, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio. O sea, la roca que estamos viendo en Daniel 2:34, 35, aquí nos está diciendo que es el Barenash. Verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Allá nos dice que esa piedra se volvió un monte y que cubrió toda la tierra. Y aquí nos dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, la roca es el Barenash, es el Ben Adam. Y esa roca, en este contexto que estamos en Cesarea de Filipo, en esta gran roca en donde se manifestaban las autoridades que se mueven, las potestades que se mueven en este mundo, queda claro y queda la pregunta que hace nuestro Señor: ¿quién es la autoridad de Dios en este mundo? Y queda manifiesto que es la roca, y que es el Hijo de Hombre, y que es Mashiach. Y pero que Mashiach tenía que morir. Desde entonces comenzó Yehoshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí también algo que hemos expresado, que si leímos anteriormente, en Pedro es que la piedra de tropiezo es nuestro Señor Yehoshua para los que no están dentro de su fidelidad. Y aquel que está obstaculizando el propósito de nuestro Señor es tropiezo solamente. Aquí le está diciendo a Pedro, me eres tropiezo. Y nuestro Señor Yehoshua es la piedra de tropiezo para aquellos que están en contra. Bueno, aquí vamos a remarcar o recalcar que es una expresión que tenemos que corregir por lo que está diciendo Leo, que cuando llegamos a expresarnos que podemos nosotros ser de tropiezo, porque la única piedra de tropiezo es el Señor. Entonces, no es correcto decir que seamos piedra de tropiezo, es correcto decir somos de tropiezo. Somos tropiezo. Como aquí está diciendo Pedro, que es de tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando nuestra mirada no está en lo eterno, no está conforme a la palabra y el testimonio de nuestro Señor Yehoshua, estamos siendo tropiezo. Verso 24. Entonces Yehoshua le dijo a sus discípulos, y nos está diciendo a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Primeramente él está poniendo el ejemplo al entregar su vida. Y posteriormente vemos que, como él expresó, iba a ser herido el pastor y todos iban a ser dispersados. Pero es después de su testimonio, después de su muerte y su resurrección, y después de entregar el Ruach HaKodesh, que cada uno de los discípulos, apóstoles de nuestro Señor, van a ser testigos. Testigos hasta la muerte. Y que nosotros estamos creyendo por el testimonio de nuestro Señor Yehoshua y también por el testimonio de los discípulos que nos han llegado hasta este momento. Todo lo que estamos leyendo aquí en Mateo es el testimonio de un discípulo de nuestro Señor Yehoshua que nos habla del testimonio de nuestro Señor Yehoshua. Pero tan fuerte es ese testimonio que hicieron lo mismo que su maestro, entregar su vida, negarse a sí mismo. Y es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermano, una consulta. Cuando dice conforme a sus obras, ¿a qué se refiere? Porque me confundo en el sentido de que las obras que uno puede hacer no valen para Dios. Entonces, ¿a qué se refiere específicamente las obras de las que habla?
las obras de las que habla, hay obras humanas y hay obras conforme a la voluntad de nuestro Señor. Si nosotros actuamos conforme a obras humanas, de esto, cuando venga el tiempo, si a la verdad que está escrito en el libro, en la carta a los Corintios, que por la misericordia de nuestro Señor ya somos salvos, pero seremos juzgados conforme a las obras. Si nuestras obras no estaban conforme a lo que está escrito, entonces de eso sufriremos pérdida. Lo que está considerado como madera, heno y hojarasca son obras humanas. Pero si hicimos obras conforme a las obras de nuestro Señor, esas obras que dice Ezequiel, Jeremías, que nuestro Señor nos limpia con agua limpia y nos cambia el corazón para que andemos en las obras, que también dice el apóstol Juan, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De esas obras, nuestro Señor tiene memoria, recuerda. Y esas obras son las que dice la carta a los Corintios, que son oro, plata y piedras preciosas, las cuales no se tiene pérdida. Son las obras de Él puestas en nosotros. El debido proceso. El debido proceso. Muchas gracias, hermano.